en Contame desde casa vamos a hablar del cannabis, de todos los usos del cannabis, pero focalizado en el cannabis medicinal y además tratar de sacarnos de encima la estigmatización que está relacionada con la droga, con la marihuana, con el porrito. Hoy en Contame desde casa, el doctor Marcelo Morante. Marcelo, bienvenido nuevamente al canal de la universidad. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto saludarte nuevamente. Bueno, hablábamos fuera de aire de cuánto tiempo pasó desde aquel momento que hablábamos de la epilepsia refractaria y de los primeros ensayos, si se quiere, sobre lo efectiva que era el cannabis medicinal para frenar las convulsiones. ¿En qué instancia estamos hoy del cannabis? Porque ya veo publicidades, cremas comerciales que se publicitan con los efectos positivos del cannabis. Claramente allá por el 2017 nosotros discutíamos una ley vigente que acababa de salir muy restrictiva y claramente estaba vinculada a una única patología que era la encefalopatía epiléptica farmacoresistente, estas mamás que estaban con ese sufrimiento y que habían de alguna forma avanzado con la ley, pero bueno, el decreto reglamentario lo restringió solamente a esa patología y recién ahora a fines de 2020 la ministra de Salud, Carla Bisotti, hizo un nuevo decreto reglamentario que es el 883 que de alguna forma amplía el escenario para mejorar el acceso, lo saca solamente de la única patología, la encefalopatía epiléptica, genera la posibilidad de que sean médicos solamente con matrícula vigente, o sea, en aquel momento solamente era el neurólogo, epileptólogo el que podía indicar la herramienta terapéutica, y lo novedoso es que permite el autocultivo, o sea, hoy tenemos 62.000 pacientes autorizados para autocultivar, que es un poco el hito en la región, o sea, que es uno de los pocos países que contempla la posibilidad de que si hay una indicación médica, existe la posibilidad, digamos, de cultivar para sí, o sea, autocultivo, que un tercero cultive para ese paciente, o que ahora una ONG cultive hasta para 150 pacientes. Todo ese escenario se vive hoy como una ampliación de derechos, o sea, se dejó de discutir un poco esto de la discusión del preconcepto, lo que significaba la marihuana, para ir a encontrarle un camino de la herramienta terapéutica, la búsqueda de los procesos de calidad. Me parece que estamos en un escenario mucho más rico que lo que discutíamos en aquel momento. Marcelo, y cuando hablamos de la recomendación terapéutica, estamos hablando de que, por lo que te decía, aparecen cremas con los beneficios, por ejemplo, para dolores corporales. Sí, básicamente mi especialidad es el dolor, soy un médico del dolor, o sea que uno lo había aprendido así en Canadá, o sea que a mí me llamaba la atención cuando discutíamos allá por el 2017 porque Argentina había hecho un poco una ley a contracorriente de lo que pasaba en el mundo. El mundo iba sobre los procesos de dolor crónico, trastornos del sueño, dolor neuropático, dolor oncológico, entonces es un ámbito de mucha, digamos, distintas edades, distintas formas de entrega, formas inhalatorias, formas en crema, como decís vos, formas orales. Entonces, aquí hay un escenario totalmente diferente y hay un mercado totalmente diferente. Entonces, hoy hay casi 26 proyectos de cultivo e investigación en Argentina, hacia procesos bastante regionales de distintas provincias. Hoy veíamos el de Jujuy, yo fui a visitar hace muy poco el de La Rioja, que realmente me sorprendió mucho el desarrollo que tenía este centro de biotecnología. Entonces, todos esos cultivos de investigación posiblemente tengan un blanco en un escenario de herramienta terapéutica que seguramente va a tener su disponibilidad en farmacias, o sea, hay un escenario totalmente diferente. La dosis, o no sé cómo llamarla, es el aceite de cannabis o, hay cremas, hay otro tipo en otros formatos. Una herramienta terapéutica vinculada al dolor tiene que tener distintas formas de entrega, porque claramente hay procesos que uno los puede vincular por la vía tópica. Uno trata, por ejemplo, en el adulto mayor usar la vía tópica para que no aparezca el efecto psicotrópico, psicoactivo, porque el adulto mayor muchas veces es un poco más sensible a dicho efecto, pero de repente aparece, cuando busco un efecto inmediato, la vía inhalatoria es una forma de alguna forma lograr un impacto inmediato, y la vía digestiva lo que hace es un mantenimiento porque tiene 8 horas de duración, o sea que en esta situación el médico del dolor junto al paciente definen cuál sería la vía de entrega. O sea, yo siempre repito una pregunta en mi consultorio, primero decimos el por qué, o sea, cuál es el síntoma que queremos de alguna forma alcanzar con el cannabis. Y posteriormente definir cuál, de qué forma. Bueno, Argentina hoy empieza a establecer un marco regulatorio que permite que el médico y el paciente discutan a través de un consentimiento informado, a través de determinadas formas de entrega. O sea,
será la crema, será el vaporizador, será el aceite en distintas gotas. Claramente, nosotros los médicos, que venimos un poco de una formación mucho más rica, más estricta, no tenemos esta formación de fitoterápico, entonces tratamos de definir siempre una dosis y un efecto. Esta herramienta terapéutica nos desafía a ir a otros escenarios, o sea, una herramienta que tiene 500 compuestos activos, no es tan sencillo analizar esa dosis-efecto, pero claramente con el paciente, titulando lento, y con esa, es una forma muy diferente de vincularnos con el paciente, con mayor cercanía y compromiso y mucha humanidad. Yo creo que la herramienta canábica nos viene un poco a desafiar en los paradigmas y nos hace mejores médicos. En ese punto, ¿los médicos siguen teniendo prejuicios, digo, en el mundo, en la familia de la medicina? ¿Todavía hay algunos médicos que dicen, no, mejor esto no, o ya está, bueno, internalizado que tiene efectos positivos? Cuando fuimos al 2017, nosotros discutíamos que ahí se había derrumbado el preconcepto que decía, esto está prohibido, señor. O sea que el primer preconcepto se resolvió en el 2017. Ahora, la segunda pregunta que se hace la sociedad científica madura es, esto tiene gran evidencia, y claramente una herramienta tan compleja, con cuantos componentes activos, es muy difícil encontrar el ensayo clínico controlado que diga esto es muy bueno para el síndrome de Tourette, porque claramente nosotros estamos acostumbrados a manejar sustancias purificadas, pero más allá que no exista esa evidencia concluyente, hay evidencia que uno podría decir, si con la evidencia, un producto de calidad y la experiencia del médico y del paciente, uno podría avanzar en el proceso. Nosotros hoy tenemos el estudio del Hospital Garrahan, que es un hospital de referencia, que tiene un estudio que no es de evidencia concluyente porque es observacional, o sea, metodológicamente no permite ser concluyente, pero demostró una mejoría en estos niños de un 80%. Entonces uno podría decir, claro, la evidencia no parece de calidad metodológica, pero el Hospital Garrahan, los neuroepileptólogos referentes del país, cannabis, una familia que está mejor, eso es realmente una evidencia para mí socialmente muy impactante, más allá de que el metodólogo diga que no reúne la herramienta, todo lo metodológicamente correcto para definir seguridad y eficacia. Pero Argentina yo creo que va a avanzar mucho sobre esos resultados que dio Garrahan. Marcelo, yo sé que no está bien el boca a boca, pero uno empieza a conocer, ¿no? Gente que dice, por ejemplo, tenía insomnio, tomo 2 gotitas de aceite de cannabis y duermo sin tener ningún inconveniente. Digo, conozco otra persona, gente mayor con reuma, que también con aceite de cannabis, digo, tiene una vida mucho más saludable en el sentido de no tener dolores. Digo, ¿esto está bien o deberían todos hacer una consulta al médico? Digo, porque también todo esto genera un boca a boca, lógico. Sí, el boca a boca es natural, la sociedad generalmente nos interpela en este punto, boca a boca, aparecen las patologías con el Google, de alguna forma el paciente va mucho más informado a la consulta, y el boca a boca con cannabis es muy particular porque como el médico se negaba a escuchar, el boca a boca se fue como haciendo, digamos, multiplicando. Entonces, me parece que el médico estuvo mucho tiempo fuera de ese escenario, y yo creo que ahora, y la recomendación siempre es acercarse al médico cabecera. El médico cabecera sigue siendo para mí una buena guía de orientación, y el médico cabecera tendrá que de alguna forma formarse. Vos mencionaste síntomas como el sueño. Claramente el cannabis es una herramienta interesante en lo que es la estructura del sueño, porque hay distintos centros que de alguna forma dan estructura del sueño a nivel del sistema nervioso central, donde hay muchos receptores para cannabis. Entonces, uno entendiendo eso, uno encuentra que hay un sistema endógeno desarrollado y que es una herramienta terapéutica que impacta de alguna forma en ese sistema endógeno. Bueno, ¿por qué no utilizarlo? Claramente que cuando uno tiene el acompañamiento médico, el médico puede dosificar, puede evaluar interacciones con otras medicaciones, se vuelve mucho más sencillo. O sea que la recomendación sería, claramente uno ante el insomnio o el dolor debería ir en búsqueda de la consulta para preguntar si esto es oportuno o no, y si logra ese acompañamiento médico, me parece que se cierra el proceso. O sea, tenemos que tener una expectativa adecuada, un médico que de alguna forma esté capacitado para manejar la herramienta y un producto de calidad. Me parece que ese escenario el que define el cannabis medicinal en el mundo. Vos hablabas de las provincias, ¿no? El caso de la provincia de Jujuy, citabas el caso de la provincia de La Rioja. ¿Son los estados, son los laboratorios? ¿Quiénes son los actores que están promoviendo el cultivo para la industrialización medicinal? No, realmente los estados provinciales han visto que modificando su plataforma de cultivo seguramente iban a mejorar la rentabilidad. Creo que esto va de la mano de una necesidad. Claramente tanto Jujuy como La Rioja tenían dificultades en plataformas de cultivo y dijeron vamos a variar, y aparece esta oportunidad del cannabis. Entonces
La ley de cannabis medicinal no era muy amplia porque no contemplaba la cadena de valor, pero ahora está con media sanción una ley integral que contempla el cannabis medicinal y también industrial, o sea, le pone una cadena de valor, entonces de alguna forma las provincias, y te puedo decir Salta, Misiones, Jujuy, La Rioja, San Juan, la de Río Negro, Neuquén, provincia de Buenos Aires, o sea, gran parte, la de Córdoba, San Luis, o sea que realmente hay proyectos de cultivo e investigación en la mayor parte de nuestras provincias, o sea, creemos que las provincias han visto en el cultivo del cannabis un cambio en plataformas de producción. Eso lo que nos hace suponer es que los prejuicios se desterraron, digo, en algún momento recuerdo hasta la resistencia de la iglesia al uso medicinal del cannabis. Y bueno, claro, cuando discutimos, cuando entramos en el debate de cuestiones como religión o miradas binarias, estoy de acuerdo, estoy a favor o estoy en contra, me parece que ahí Argentina se equivocaba. Estamos discutiendo una herramienta terapéutica que hay que encontrarle la oportunidad, que tenemos que mejorar los procesos de calidad. Hace una semana salió una nueva categoría que ANMAT de alguna forma va a regular, que es una categoría, un producto vegetal en base a cannabis, o sea que nos va a generar procesos de calidad. Ya tenemos esos 62.000 pacientes autorizados a cultivar en el ReproCan, tenemos 2 medicamentos registrados en las farmacias, las ONG de alguna forma se sienten contenidas porque pueden cultivar. Me parece que la discusión y el debate se volvió rico en la medida que hubo un consenso, y eso lo hizo muy bien la ministra de Salud, que de alguna forma convocó a los actores naturales que venían teniendo esto en agenda, que eran los actores que de alguna forma discutían a favor o en contra del proceso, y de alguna forma consensuaron una nueva reglamentación de la ley de cannabis medicinal, y realmente nos permitió avanzar. Argentina hoy realmente ha, digamos, resuelto gran parte del acceso a través de una política con mucha decisión. Me parece que eso fue clave y eso pasó en el mundo. O sea, los estados que más avanzaron en cannabis fueron los que se alejaron de los preconceptos, se acercaron al conocimiento, pero claramente tuvieron que tener un estado o un principio de decisión política. Sin decisión política no se avanza en cannabis medicinal. ¿Cómo es la recepción de los pacientes? Interpreto que los que te van a consultar a vos ya saben que sos como el precursor en la Argentina, pero colegas tuyos encuentran resistencia a pacientes que necesariamente debieran consumir cannabis para mejorar su calidad de vida. Y inicialmente fue mucho más duro. Yo venía a la Facultad de Medicina como profesor de la facultad, me era mucho más sencillo dar una clase en un teórico de farmacología que cuando iba al Congreso de Reumatología, veía cómo mis colegas de alguna forma condenaban mi actitud, y yo no lo veía como un dato negativo. Yo creía que en algún momento esto se iba de alguna forma, porque ya había pasado en el mundo, las sociedades que más se basaban en la evidencia dura no veían en el cannabis una herramienta, pero el paciente de alguna forma sigue siendo el que define, porque esa búsqueda, y bueno, hoy muchos reumatólogos de la ciudad mandan a sus pacientes a que, Marcelo, ¿cómo podemos abordar el dolor, el insomnio, la angustia que tiene esta paciente? Me parece que hoy se vive en La Plata como bueno, que fue una de las ciudades precursoras del proceso, porque es una ciudad universitaria, porque es amplia en valores y en discusiones, y bueno, me parece que hoy lo vivo de una forma diferente. En aquel momento, bueno, periodistas como vos me daban una apertura y uno aprovechaba ese momento, ese espacio para tratar de informar. Hoy ya es un escenario distinto, ya hoy son muy comunes las formaciones en muchas de las universidades de nuestro país. ¿Y cuál es el procedimiento, Marcelo? Digo, alguien que, por ejemplo, decíamos, tiene insomnio, va a la consulta del médico, vos le recetás, bueno, usted necesita consumir o vamos a ir probando, empiece con una gotita de aceite, después es necesario que se inscriba en el ReproCam. Hoy es posible ir a una farmacia y comprar con una receta de nuestro médico de cabecera aceite de cannabis. Bien, hoy por esto la necesidad de esta nueva categoría que habla de un producto vegetal, donde ANMAT, que es la agencia reguladora de una forma que registra los medicamentos, a este producto no le va a pedir la evidencia para registrarlo como un medicamento, como le pide a los 2 medicamentos que de alguna forma están registrados para la encefalopatía epiléptica. Este producto de variedad vegetal va simplemente con la indicación médica, que en este caso sería insomnio, y el laboratorio de alguna forma va a generar la formulación adecuada en cuanto de THC, cuánto de CBD, y el médico entonces, contando y sabiendo la formulación que tiene este producto, va a ir dosificando para ver cómo le va con el síntoma. Me parece que hoy ese es un escenario de calidad controlada. Por otro lado tenemos el ReproCan, que lo que dice el ReproCan es, si el Ministerio de Salud, vos de alguna forma tenés la indicación médica y de alguna forma tu médico se vincula con el paciente, generan un consentimiento informado, una declaración jurada, esa autorización va en búsqueda del Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud aprueba un cultivo, vos
vos estás aprobado a tener en tu casa hasta 9 plantas florecidas o 6 metros cuadrados cultivados en el interior o hasta 15 metros cuadrados en el exterior para poder generar tu propia herramienta terapéutica. O sea, en ese escenario hay un cultivo o autocultivo que está de alguna forma avalado por el Ministerio de Salud. Entonces, ese es un aceite proveniente de una forma artesanal de producto. La variedad vegetal va a ser una formulación que no se exige tanta evidencia, pero que se hace en laboratorios. Y por último tenemos el medicamento, que de alguna forma ya tiene toda una trazabilidad y una evidencia que lo sostiene. Nosotros creemos que nos falta un cuarto escenario, que es una, se llama formulación magistral, que es una forma también bastante práctica de generar productos en el uso medicinal, donde el farmacéutico, el médico y el paciente van buscando cuál es la formulación que mejor le impacta a este paciente en determinados síntomas. O sea, yo creo que hoy Argentina ha ido como completando casilleros y tiene más o menos todos los escenarios posibles de cannabis medicinal de alguna forma regulados. Marcelo, lo distinguimos del uso recreativo. Ahora, te pido una opinión. ¿Está estigmatizado el uso recreativo en el sentido de, por ejemplo, se relaciona al cannabis o a la marihuana con la cocaína o con el paco? Claro, el cannabis estuvo incluso estigmatizado en el uso medicinal, o sea, nosotros estamos saliendo casi de la estigmatización del uso medicinal, el uso recreacional o uso adulto, llamémoslo uso adulto responsable, sigue todavía teniendo esa mirada. Y así como Argentina discutió el uso medicinal va hacia una ley industrial, en algún momento claramente tiene que discutir procesos de uso adulto y responsable, porque creo que esos escenarios de libertad, en intimidad de consumos en el domicilio, de alguna forma no tienen por qué ser regulados por el Estado. Pero bueno, yo creo que va madurando el proceso, va madurando el debate, la discusión y a su vez el marco regulatorio que lo contiene también va teniendo que hacer cambios. Yo mañana voy a una audiencia pública a la Corte Suprema, entonces que un fallo de cannabis medicinal y autocultivo llegue a instancia de Corte Suprema, eso habla que las instancias han ido de alguna forma madurando. Estamos hablando que la Corte Suprema vio como prioritario para generar una audiencia pública en cannabis. Eso hace unos años sería impensado. Bueno, hoy parece ser que mañana los jueces van a escuchar a estas mamás que de alguna forma autocultivan en Santa Fe un escenario y van a escuchar el dolor y el porqué de no ser alcanzada por legislación penal. Me parece que todo ese escenario en algún momento también nos planteará un segundo debate, que es decir, las conductas privadas de las personas tienen que ser alcanzadas por una legislación penal, se llame cannabis o como se llame. Me parece que ese también es una forma interesante de abordar el debate. ¿Creíste que, o pensaste que esto se iba a desarrollar tan rápido? Hablábamos de 2017, no hace tanto, y recuerdo que en aquel momento había mucha polémica, no solamente desde la iglesia, sino de los sectores conservadores en general, ¿no? Sin embargo, estamos en una instancia donde, bueno, Jujuy con esa plantación impresionante, no sé cuántas miles de hectáreas. Sí, bueno, yo me sorprendí gratamente, o sea, me sorprendí gratamente cómo la sociedad, pero bueno, estaba vinculada a la universidad, estaba vinculada al tejido social, o sea, la sociedad organizada, de alguna forma aparece el Ministerio de Salud con decisión política, aparece el Ministerio de Ciencia y Técnica, la red de CONICET, o sea, empezaron, había actores en aquel momento que uno le hacía pensar que iba a pasar algo importante, no sé si en los tiempos, estos, como decís vos, esto fue muy rápido, pero realmente siempre confié mucho que la sociedad y Argentina tiene un proceso de una forma de ampliar derechos, de ampliar miradas, y me parece que Cannabis coincidió que le tocó esta etapa donde Argentina ha decidido dar debates más maduros, mucho más interesantes que lo que daba en la historia. ¿Hay financiamiento del Ministerio de Salud para estos proyectos? No, los proyectos básicamente que se vinculan de las provincias son, digamos, se llaman, son SAPEN, o sea, de alguna forma el Estado provincial se vincula con algún sector privado y desde ese lugar se vincula o se genera el financiamiento. El financiamiento que hay del Estado es ahora el ministro Daniel Fimo, digamos, para la investigación, ha hecho, digamos, una propuesta de financiamiento de 250 millones y creo que bueno, me parece que ese es un escenario donde el Estado se hace presente con algo interesante, que es financiar procesos. O sea, estamos de alguna forma haciendo retroceder lo que teníamos antes siempre presente, que era la legislación penal. En esto, yo recuerdo que en la mayor parte de las reuniones de la Cámara de Diputados, antes de la ley, participaba, digamos, la ministra de Seguridad. Y uno Claro, dice, ¿qué tiene que ver la ministra de Seguridad si estamos discutiendo una herramienta terapéutica? Y no claro. solo participaba, sino que
con un mensaje muy duro y decían, pero estamos discutiendo otra cosa, o sea, estamos discutiendo herramientas terapéuticas, encefalopatías epilépticas, gente con dolor. Bueno, todo eso, el haber hecho retroceder esos procesos y hoy el Ministerio de Salud teniendo que ir a capacitar las fuerzas de seguridad, capacitar el Ministerio de Justicia, me parece que es a lo que realmente es una gran estrategia haber ido capacitando. Me parece que La Plata, por eso digo que de alguna forma fue pionera, porque lo instaló en la Facultad de Medicina. Esto empezó a pasar en la Facultad de Medicina en el 2013. Entonces, esos escenarios de Facultad de Medicina, Facultad de Exactas, Facultad de Veterinaria, Humanidades, le dieron un marco. Y claramente de cara al tejido social, o sea, las mamás llegaban a las universidades a pedir que le midieran el aceite y de alguna forma la Universidad de Exactas usaba su cromatógrafo para decirle su aceite tiene tal cosa o tal otra. Ese tejido social de alguna forma es el que puso una agenda y que le permite hoy al Estado de alguna forma conducir todo esto, pero había un trabajo social muy interesante en Argentina y en La Plata en particular. Vos hablaste del uso veterinario y acá en Contame entrevistamos hace un tiempo a una de las mujeres de Mamá Cultiva y bueno, y ella tenía un perro que tenía epilepsia y bueno, y su hijo también. Bueno, después hablábamos de toda una teoría de cómo a veces los animales empatizan con sus dueños, ¿no? Una cosa muy loca, pero bueno, la entrevista fue muy interesante y ella dijo, bueno, como el perro tenía ese problema, también le dio las gotitas de cannabis y fue muy efectivo. ¿Hay uso veterinario del cannabis también? Totalmente. Si uno le puede decir que adeuda algo esta ley de cannabis medicinal es que no contempló el uso veterinario y la ley integral seguramente la va a contemplar. Esto que mencionábamos recién, lo que es que el organismo tiene un sistema endógeno. Este sistema endógeno está claramente presente en los animales. Entonces, y los animales tienen enfermedades neurodegenerativas, enfermedades dolorosas, enfermedades oncológicas. Entonces, esto que mencionaba muchas veces en el uso humano, claramente tiene un gran uso en el no humano. A su vez, el no humano no tiene prejuicio y preconcepto, o sea que no tiene que atravesar todas las barreras de prejuicio que tiene que atravesar el humano cuando como esta sustancia, qué me va a pasar, realmente el impacto y es sorpresivo. Y también hay un tejido social de veterinarios organizados que han ido avanzando y creo que es lo que se viene. El uso en veterinaria me parece que es lo que va a ser un salto de calidad del proceso. Ahí, en el uso en humanos y en el veterinario, el rol de los laboratorios interpreto que también es fundamental. Los laboratorios van a aparecer, los laboratorios son actores naturales de cualquier herramienta terapéutica, digo, eso sería innegable. La cuestión es que no se generen monopolios, porque una de las grandes barreras del acceso que tiene el cannabis en el mundo es el costo. Entonces, Argentina tiene, digamos, un producto para encefalopatía epiléptica farmacoresistente cercano a los 70.000 pesos, o sea, claramente es un escenario digamos, de dificultad en el acceso. Entonces, esos procesos en un país como el nuestro se tienen que tener en cuenta a la hora de decir cuáles son los ámbitos que hay que ver. ¿Por qué es importante tener esta nueva categoría en Argentina? Porque Argentina va a tener que ir en busca de un producto de calidad, pero de un costo aceptable. Bueno, me parece que la industria nacional, los laboratorios públicos tienen que trabajar en ese sentido. ¿Ese sería el próximo paso? ¿Crees que estamos a mitad de camino? No, un poquito más adelante de la mitad de camino. Yo creo que la producción pública, Jujuy tiene producción pública de un producto rico en CBD. En 2 meses La Rioja también va a contar con ese producto. El LIF de Rosario ya tiene un producto, de alguna forma, si bien la materia prima es extranjera, ya tiene un producto fraccionados para el uso en hospitales. Me parece que Argentina está muy cercana y esta nueva ley integral va a ser el gran salto que nos va a permitir ir un poco más rápido. Hasta ahora se avanzó mucho, condición política, con una ministra que la temática de alguna forma la sensibilizó. Carla avanzó mucho con el proceso trabajando en conjunto con las ONG, las universidades y la red de CONICET, pero me parece que lo que nos está faltando es el marco regulatorio que viene en esta ley integral que de alguna forma avanza con desarrollo productivo. Marcelo, te agradecemos muchísimo, el tiempo vuela cuando charlamos con vos y seguramente nos vamos a volver a encontrar siempre. Muchísimas gracias. No, un gusto, un placer y bueno, qué bueno poder contar las novedades lindas, un proceso que ha crecido y bueno, y siempre con la compañía tuya, tu equilibrio, tu forma de comunicar, así que un agradecido. Nosotros, como lo hacemos siempre, nos vamos a volver a encontrar acá en TVU, el canal de la Universidad Nacional de La Plata.